En primer lugar, ¿qué pienso sobre la cremación? Yo creo que la pregunta viene a decir si la cremación es pecado. Y yo escucho personas decir muchas veces que sí. Si la cremación es pecado, la cremación es pecado. Cuando a mí me dijeron la primera vez que la cremación es pecado, yo hice algo. Yo busqué en las escrituras donde la cremación era pecado y no lo he encontrado. No lo he encontrado. Así que yo no puedo decir la cremación es pecado porque no veo base en las escrituras para sostener que la cremación es pecado. Voy a opinar sobre la cremación. Tenemos en las escrituras algo, la tradición hebrea antigua de sepultamiento. Vemos como, por ejemplo, cuando leemos sobre el sepultamiento de Jesús o personajes del antiguo pacto que eran sepultados junto a sus padres. Bueno, pues habían ciertas costumbres. Normalmente no eran enterrados. Normalmente eran sepultados en lugares, pero no bajo tierra, sino en sitios separados, parecido como a cuevas, sepulcros, pero no eran realmente como las tumbas que tenemos hoy o los cementerios que tenemos hoy. Eso es diferente a lo que había entonces. Se solía incluso pasar una serie de productos, flores, poner flores aromáticas en el cuerpo porque iba a empezar a oler, y para evitar que todo ese olor fuera incluso para afuera, se les cubría con sábanas y se dejaban ahí, descomponiéndose y volviéndose polvo y volviéndose huesos simplemente. Así que esa era la tradición antigua. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús, esa mujer, rompe ese frasco de alabastro y lo derrama sobre sus pies y lo derrama sobre él? Él dice que eso es como un anticipo a lo que le va a pasar, ¿no? Él va a morir, pero esa mujer ya lo está ungiendo con ese perfume, algo que harían después y que era normal que se hiciera luego con un fallecido, con un difunto. Entonces, esa es una tradición, pero tampoco es un mandamiento. Tenéis la obligación de, porque ahora yo al menos en España, hablo de nuestro país, no veo que vayamos, pasemos ungüento en el difunto, le pongamos romero, le pongamos tomillo, le pongamos laurel, le pongamos lavanda para que no huela. No, aquí en España pues la costumbre es el médico. Bueno, toman el cuerpo, una empresa funeraria lo recoge, lo lava, lo trata, le hace lo que le tiene que hacer, lo visten, normalmente con traje, bien vestidos, arreglados, y ahí están, hasta que son, bueno, un día velados más o menos, hay un día o dos en el que ese difunto está siendo velado por la familia, y luego son sepultados, o bajo tierra, o tenemos los conocidos nichos, que son unas cosas que están así como unas paredes llenas de huequecitos, están ahí, o la opción de la cremación. Entonces, yo creo que bíblicamente no hay nada para decir que hay un mandamiento que obligue a un sepultamiento, como un mandato, ¿no? Era una cultura y era una tradición. Y tampoco creo que hay una prohibición expresa a la cremación. Es más, por lo que yo sé, y vuelvo a repetir, no sé si tenemos toda la información con esto del virus, pero hasta donde yo sé, a mí me han dicho que habían momentos y lugares donde los difuntos por coronavirus, la gente fallecida por coronavirus, por obligación tenían que ser cremadas, no había opción. Nadie podía elegir. Si se sostenía y se probaba que esa persona había muerto por coronavirus, lo quemaban y practicaban la cremación con esa persona, lo incineraban. Entonces, esa persona no ha podido ni siquiera elegir que lo sepulten, y yo no creo que eso afecte en la relación con la eternidad, algo que ni siquiera ha podido elegir el difunto, porque el difunto no ha elegido, lo ha elegido el médico o el gobierno por la situación que se está viviendo. Y entonces no creo que la relación con la eternidad se vea afectada porque lo han incinerado por una necesidad biológica o médica o viral que pueda estar pasando en el país. Así que a la primera pregunta, ¿creo que la cremación es pecado? No. Sí creo que por cultura, costumbre y tradición hay muchos hermanos en la fe que les resulta muy violento eso. Les resulta muy violento. Entonces, a mí hay personas... Yo, por ejemplo, siempre he sido el pensamiento de la cremación. Porque es barato. Más que nada por el dinero. Porque aquí en España es un poco más económico, no es tan caro y... No le he dado mucha importancia yo al tema de los entierros. Pero como sé que hay muchos creyentes que si vieran eso, ¿no? Un creyente, un pastor siendo incinerados, les sería violento, les dolería o por lo que sea, pues miren, por amor a los hermanos, oye, pues que me sepulten y ya está. Total, cremado o sepultado, yo no me voy a enterar.
A mí no me va a afectar. Yo no voy a ver ni las flores que traigan, ni las lágrimas que saquen, ni los comentarios que hagan, ni las palabras emotivas que se digan en el discurso del velatorio. Nada de eso va a llegar a mí. O sea, entonces, que me sepulten, pero por ellos. Porque realmente en mi conciencia la cremación no me afecta. No veo base para decir que es pecado, y a mi conciencia yo he tenido familiares que han decidido ser incinerados y no me siento violento con eso. Conozco creyentes que han sido cremados, incinerados, no me siento violento con eso. Hay gente que cree que es un desprecio al cuerpo, bueno, al final polvo somos y al polvo volveremos, el resultado es el mismo, acabaremos como acabaremos y ya. No creo que eso tenga una base bíblica para justificar el hacerlo o no hacerlo. Así que en cuanto a si es pecado, no. Creo que es un tema de conciencia y libertad de cada uno y hay que saber respetarlo. Pero bíblicamente no hay una orden expresa de que eso sea pecado. Y ahora la segunda pregunta, si eso afecta a la resurrección de los cuerpos, pues yo diría también que no. ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que está el cuerpo de Abraham hoy? ¿O cómo creen que está el cuerpo del rey David? ¿O cómo creen que está el cuerpo del apóstol Pedro? Pues si quedan huesos serán pocos y probablemente queden polvillo de Abraham, no sé, de Pedro, del rey David, de otros personajes históricos, bíblicos, antiguos, de los profetas. ¿O qué pasa con Juan Bautista? Juan Bautista fue decapitado. ¿Creen que él va a resucitar en gloria sin cabeza? ¿Va a resucitar el Señor a Juan Bautista y Juan Bautista a decir, ¿y ahora qué? Toda la eternidad aquí, como pollo sin cabeza, y la cabeza resucitando por allí. No, mira, la cabeza apareció allí y la va a tener que Juan ir aguantando. Obviamente no. O piense, por ejemplo, hay creyentes que han sido soldados, ¿no? Y estaban en zona militar o haciendo entrenamiento y no sé, una mina, una bomba, y perdieron las dos piernas. ¿Creen que la resurrección de los muertos van a resucitar sin piernas? Obviamente no, en ese cuerpo glorificado el Señor nos va a dar un cuerpo completo y el Señor es poderoso, no necesita que el cuerpo esté hecho para levantarlo enterito. No crean que vamos a levantarnos como zombies, que nos van a faltar trozos, que vamos a ir andando así como despacio, daleados, con un ojo colgando. Esa no es la imagen de un cuerpo glorificado que tenemos en las Escrituras cuando pensamos en una resurrección gloriosa en el día final. Así que no creo que la cremación afecte a la resurrección final, como no creo que los que han sido sepultados hace más de 2000 años les afecte el que no estén completos el día de la resurrección, como no creo que las personas que hayan sido decapitadas o qué pasa con los creyentes mártires que han sido quemados vivos. ¿Qué pasa con esos creyentes que fueron quemados vivos? Esas personas van a recibir un cuerpo glorificado. Así que no creo que la cremación sea pecado. Y por otro lado, no creo que la cremación afecte a la resurrección final de los cuerpos. Dios es poderoso. Dios es poderoso y al Señor no tiene un límite, como que es que ahora solo tiene polvo, solo quedan 4 huesos ahí, todo se ha descompuesto, ahora ¿cómo lo hago? El Señor no tiene límites, el Todopoderoso no tiene límites y en la resurrección final no afectará si han sido cremados o no. Así que no creo que sea pecado y no creo que afecte a la resurrección final.